la cosa. Fíjese lo importante. Avisan cuando estamos listos, chicos. ¿Listos? Ok. Vamos a orar, chicos. Que hoy vamos a ver un tema complejo. Vamos a meternos en camisa 11 horas con el tema del calvinismo. ¿Sale? ¿Estamos listos? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, invocamos tu nombre, Señor Jesús, aquí en este lugar, en esta habitación, Señor, pidiéndote que tu presencia se haga manifiesta, Señor, por medio de la revelación de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí, Padre, que tu palabra fluya con toda claridad y con el poder de tu Espíritu Santo, Padre, que pueda sembrarse en nuestros corazones, Señor, derivando también toda fortaleza mental, todo engaño del enemigo, Señor, que podamos haber abrazado, Señor, por causa de sus mentiras, Padre. Te pedimos, Señor, que tú puedas ser glorificado, Señor, y que tu nombre, tu dignidad, Señor, pueda ser enmendada, Señor, redimida, Señor, que se pueda predicar tal como viene tu palabra, Señor. De quién eres tú y tu gran amor por nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hoy vamos a ver el tema del calvinismo, chicos. Chan, 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 chan. El bosquejo está publicado, está en la página de minaschurch.org, es Desviaciones Cristianas 7, Calvinismo, chicos. No sé si alguien se ha topado ya con la temática calvinista en algunas iglesias o con algunos cristianos. Sí, se han topado, ok, chicos. Vamos a ver qué onda con esto. Sí, para darles un pequeño brevario de lo que hemos estado viendo, hemos estado platicando cómo hay desviaciones dentro del mundo evangélico, dentro de la iglesia cristiana, que no quitan la salvación, pero que sí traen un efecto negativo en la vida de cada uno de nosotros. Ya sea que te roban una bendición, te imposibilitan el tomar algún recurso que Dios te está dando para tu bendición, o puede causar algún tropiezo en tu vida. Habíamos platicado que aún los que abrazan estas desviaciones, como no son desviaciones cruciales que quitan la salvación, sino son desviaciones periféricas, las personas que abrazan estas desviaciones aún así son hermanos, ¿sí? Porque siguen abrazando lo básico de la fe cristiana, lo crucial para ser salvo. Habíamos platicado también que el parámetro para discernir es el credo de los apóstoles más la soteriología evangélica, es decir, creemos en el cristianismo ortodoxo más el entendimiento evangélico acerca de lo que se requiere para ser salvos, que es la salvación por fe y el arrepentimiento, chicos. Y hemos estado platicando de desviaciones como el evangelio de la prosperidad, ya tocamos esa temática, la teología del dominio, el anabaptismo, el cesacionismo, y vimos también el abuso carismático, chicos. Todos tienen verdades que puedes rescatar, que te son de bendición, que son cruciales. Pero por no tener, por no enseñar enteramente lo que la Biblia habla acerca del tema, se caen en desviaciones. Sacan a conclusiones o saltan a conclusiones sin haber abarcado todo lo que la Biblia dice acerca de tal o cual temática, chicos. Y dentro de esto, pues vamos a hablar del calvinismo, chicos. Chan, 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 chan. Calvinismo. Ok, vamos a ver qué onda con esto. Obviamente, el calvinismo tiene su origen en la persona de Calvino, chicos, un francés que se convirtió a la Reforma Protestante. Él fue contemporáneo de Lutero. Sí, Lutero comenzó la Reforma y se empezó a extender las ideas de la Reforma Protestante por toda Europa. Y Calvino fue uno de los que absorbieron el movimiento de la Reforma y se convirtió en un líder de dicha Reforma. ¿Sí? Él fue un joven muy intelectual, genio en su tiempo. Chicos, él escribió el tratado o el libro Institución de la Religión Cristiana, solito, ¿sí? Y básicamente, tenía acceso a la Biblia y demás, pero su principal influencia, chicos, Calvino era discípulo así de Agustín, ¿sí? San Agustín. Era agustiniano, chicos. O sea, tú ves en sus escritos y demás los aciertos como desaciertos de Agustín, porque era discípulo de él. Él, de hecho, lo veneraba tremendamente, chicos. Sí. De hecho, y por causa de eso, como habíamos platicado, no sé si se acuerdan la vez pasada, que las iglesias protestantes, cuando vino la Reforma, siguieron tomando la forma católica de la iglesia estatal, chicos. Sí. Lutero
dejó que el Estado abrazara a la iglesia y la mantuviera y que impusiera al gobierno la disciplina eclesiástica que correspondía a la iglesia de imponer. Y lo mismo sucedió con Calvino, chicos. Calvino centró su base en Ginebra, Suiza, chicos. De hecho, a los que han ido allí van a ver la estatua de Calvino y otros líderes ahí, está muy interesante. Y Calvino impuso un régimen prácticamente teocrático ahí que controlaba la vida pública y privada de los ciudadanos. Sí, era básicamente el señor ahí, amo y señor de eso. Él, aunque no era propiamente el líder político, él gobernaba y su influencia se ejercía en supremacía sobre los asuntos políticos y demás. Y es interesante notar, chicos, cómo de ser la iglesia protestante perseguida por la iglesia católica por creer diferente a la iglesia católica, resulta que la iglesia protestante se convirtió y comenzó a tener la misma falla que la iglesia católica. Por medio de Calvino, a cualquier disidente, aunque sean asuntos periféricos como los arminianos o los anabaptistas, eran perseguidos por los calvinistas, chicos. Calvino mandó a la hoguera a varias personas, a la cárcel y al exilio. Sí, hombre, sí. Por la característica intolerancia a cualquier desviación, aunque sea en asuntos periféricos. Él tenía que imponer eso. Y muchas veces lograba imponerse no por cuestión de lógica, argumentos teológicos, sino porque ostentaba el poder de gobierno con las personas que lo apoyaban, chicos. Entonces tenía un asunto, básicamente estaba emulando los errores que la Iglesia Católica tuvo. Sí, qué grueso. Persiguió, como les comenté, a arminianos, a calvinistas, a cualquier disidente, mandando incluso a algunos a la hoguera, otros a la cárcel y otros al exilio. Entonces, tiene asuntos que obviamente son de abuso y demás, pero también tiene asuntos que se redimen, chicos. Calvino... de hecho... es interesante, pero la teología calvinista, chicos, que se diferencia de la teología luterana, Calvino le empezó a poner teología reformada como si fuera la única variante o enseñanza o la única opción de la reforma protestante. Ellos se empezaron a apropiar del título de teología reformada o cristiano reformado o iglesia reformada, como si ellos fueran los únicos que surgieron de la iglesia, del movimiento de reforma, cuando no es así, chicos. Sí. Y también vemos que dentro de lo bueno del calvinismo es que, oye, su ética del trabajo, sí, la famosa ética protestante del trabajo, mucho surge del calvinismo, chicos. Pero no solamente eso. El calvinismo se convirtió en los principales exponentes teólogos, además que ayudaron al desarrollo cultural del cristiano a las diferentes áreas de la sociedad. Si alguna denominación ayudó a que el cristiano pudiera ser luz y ser sal en la sociedad, chicos, fue el calvinismo, chicos. ¿Sí? De hecho, dentro del movimiento calvinista, o reformado, como se le empezó a acuñar, surgieron los principales teólogos e intelectuales de las iglesias cristianas, chicos. Ellos son los teólogos, son los intelectuales, los estudiosos, ¿sí? Los catedráticos. Son los que ayudaron a discernir los principios y diseños de Dios para muchas áreas de la vida. ¿Sí? No desde el inicio, pero sí en su desarrollo como denominación. Pero, obviamente, ostenta de varias creencias desviadas. La famosa creencia no sé si lo han escuchado, el TULIP, ¿sí? Que es la abreviación a lo que en inglés sería Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, Perseverance of the Saints. Ahorita les voy a decir qué ando con eso. Que es depravación total, chicos. ¿Sí? El calvinismo se basa en 5 doctrinas principales, conocidas como TULIP. ¿Sí? Que es depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Son las 5 creencias cruciales del calvinismo, chicos, las cuales están desviadas. Chan, 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 chan.
Sí. Vamos a ver qué anda con cada una de ellas. Depravación total, chicos. La idea de calvinista de la depravación total está completamente, es la idea de que la humanidad está completamente corrompida por el pecado y no puede buscar a Dios sin su intervención, chicos. Según el calvinismo, la mente, la voluntad y las emociones del ser humano están tan dañadas por el pecado que no puede elegir a Dios. Sí, por sí mismo, no puede, simplemente. De hecho, el canon de Dort, que es uno de los concilios donde se establecieron y acuñaron los dogmas calvinistas, dice, por lo tanto, todos los hombres sin la gracia regeneradora del Espíritu Santo no pueden ni quieren volver a Dios ni disponerse al cambio o a la reforma. O sea, simplemente no pueden. Sí, y utilizan pasajes como Romanos 10 al 12 o Efesios 2 del 1 al 3 para avalar esa doctrina. Pero esa doctrina es una desviación porque la depravación humana para el calvinista equivale a incapacidad para responder al llamado de Dios a convertirse. O sea, no es que no quiera, es incapaz de hacerlo. No tiene la habilidad para hacerlo. ¿Sí? No es un asunto de voluntad, sino es un asunto de capacidad. No es un asunto que no quiero. Es simplemente no tengo la capacidad de querer, ni de hacer, ni de procesar, ni de entender el Evangelio, ni atender el llamado de Dios. ¿Sí? Lo llaman como incapacidad. Eso no, de ahí se deriva todo lo demás, chicos. ¿Sí? Y sin embargo te dicen, ok, el hombre no tiene la capacidad. O asunto que no tiene base bíblica. ¿Sí? Ahorita vamos a ver los detalles con respecto a eso. Y Dios, no obstante, responsabiliza a la humanidad por rechazar el Evangelio, sin importar que sean incapaces de aceptarlo, chicos. Te dices, ¿sabes qué? Es incapaz el ser humano de aceptarlo, pero sin embargo, Dios te va a juzgar por rechazarlo. Dices, ¿te das cuenta las problemáticas que empieza a generar esta decisión? Sí. Y como eres incapaz de aceptarlo, como eres incapaz, no tiene en ti la habilidad, lo que ellos enseñan es que tiene que venir el Espíritu Santo y regenerarte de forma previa a tu conversión. Imagínate. Tiene que venir el Espíritu Santo, hacer una regeneración en ti para que entonces puedas convertirte. O sea, hablan de una regeneración previa a la conversión. ¿Sí? Cosa que la Biblia enseña que viene después como consecuencia de la fe, no antes para tener la fe. ¿Sí? Pero son cosas, como dice, como eres incapaz de creer, no está en ti, el Espíritu Santo solamente puede darte esa capacidad y te la da para que puedas entonces creer. Vamos viendo las cosas ahí torcidas, incongruencias. ¿Sí? Y luego eso el asunto, también parte de esta desviación te lleva te enseñan que Dios podría producir dicha regeneración en todos los humanos para que se conviertan, pero decide no serlo, sino solamente en los escogidos. Es decir, Dios podría hacer que todos creyeran y se regeneraran para creer, porque nadie tiene la habilidad. Pero Dios decide, no, solamente unos cuantos, tú sí, tú no, órale, y los demás que se pudren en el infierno. Es decir, no sé si empiezas a ver la desviación con eso, chicos. Presentan a un Dios como a un Dios malo. O sea, decir que Dios manda a los hombres a hacer algo que no pueden hacer sin su gracia, y luego les niega la gracia que necesitan y los castiga eternamente por no obedecer, es burlarse de la palabra de Dios, de su misericordia, de su amor y difamar su carácter, chicos. Y este es el punto central del calvinismo, que difama el carácter de Dios, chicos, y presentan a un Dios malo, que no es amoroso para con toda la humanidad. Por eso es crucial este asunto. ¿Vamos bien, chicos? Esa es la depravación total. Dice, eres incapaz de atender al llamado de Dios, a procesarlo, a responder a él. Entonces el Espíritu Santo tiene que venir a regenerarte previamente para que puedas entonces convertirte. Y esa regeneración Dios no la hace con todos, sino solamente con algunos cuantos. ¿Quiénes? Los que Él quiera. ¿Sale? Segundo punto. Elección incondicional. Aquí básicamente Dios elige quiénes serán salvos, no basado en méritos humanos, sino por su voluntad soberana. Según el calvinismo, chicos, Dios decide, sin base alguna, salvo por el misterio de su voluntad, salvar a algunos llamados los elegidos y permitir que todos los demás se vayan al infierno.
aunque podría salvar a toda la humanidad si así lo deseara. ¿Sí? O sea, no es por... Dios no decide salvar a algunos por algo que vayan a hacer o simplemente por el misterio de su voluntad, simplemente porque Él quiere. ¿Sale? Y los demás los manda al infierno. De hecho, el canon Edor dice que algunos reciban el don de la fe de Dios y otros no, procede del decreto eterno de Dios. Por dicho decreto, Él ablanda misericordiosamente a los corazones de los elegidos, por obstinados que sean, y los inclina a creer, mientras que deja a los no elegidos en su justo juicio a su propia maldad y obstinación. Por eso el punto anterior, chicos, de la depravación total nos conduce inevitablemente a este punto, que Dios debe incondicionalmente escoger a aquellos que se salvarán. Y lo hace por medio de lo que veremos más adelante, que es la gracia irresistible. Y utilizan pasajes de este punto de la elección incondicional, Efesios 4, del 1 del 4 al 5, o Romanos 9, del 11 al 13. Y la desviación de esto radica en que te dicen que básicamente que el hombre no tiene libre albedrío, sino que solo hace lo que Dios determinó que hiciera. Dios endurece a unos para que lo desobedezcan y lo rechacen, y ablanda el corazón de otros para que lo acepten y lo amen. Para los calvinistas, chicos, la predestinación significa la predeterminación de la voluntad del ser humano. ¿Te das cuenta? Y así Dios se convierte, con esta enseñanza, Dios se convierte, chicos, en el autor del pecado. No, fíjate. ¿Por qué? Porque Él fue el que endureció el corazón que llevó a desobediencia. Sí, sometió a todos, como dice la Biblia, a desobediencia. Y te enseña que también la herejía de que Dios sí tiene favoritos. Por el misterio de su voluntad, sin base alguna, ha decidido aborrecer a unos y amar a otros. Los unos son sus favoritos y los otros son sus desechados, chicos. Sí. También esta desviación te enseña de que Dios no es amor, porque Él quiere que la mayoría del mundo se pierda, pues pudiendo salvar a todos, no lo hace. Porque la base para la salvación del hombre no radica en el hombre porque es incapaz, sino en que Dios venga y te cause, produzca esa regeneración para que creas en Él, la cual depende completamente de Dios. ¿Sí te das cuenta la tremenda desviación de lo que se enseña? O sea, básicamente está diciendo que Dios no es un Dios amoroso, que desea que la mayoría de la gente se vaya al infierno. Y también esto te lleva a la enseñanza de que no puede ser salvo la persona que quiera, sino solo la que Dios elija. Lo que puede llevar a que muchos desistan con facilidad. De que, pues entonces no soy elegido. Va conmigo. Sí. O que desistas con otras personas. No, pues no es elegido. Bye. Sí. Y también esta herejía te lleva a que no tenga sentido el evangelismo mundial. O sea, predicar toda criatura. Pues, ¿cómo puede buscar Dios la salvación de aquellos que ha destinado para su destrucción? Es una contradicción. Te dice, oye, ¿qué sentido tiene ir a predicar y buscar la salvación de todos cuando Dios quiere la destrucción de algunos? Mejor dicho, de la mayoría. ¿Sí nos damos cuenta, chicos? Esto es elección incondicional. Luego tienes la expiación limitada. Aquí te dice que Cristo murió solo por los elegidos, no por la humanidad. Es decir, en el calvinismo se cree que los elegidos son los únicos para quienes Cristo murió en pago por la pena de sus pecados y que su muerte no es eficaz para otros, ni se pretendía que lo fuera. El canon Dort dice, porque este fue el consejo soberano y la más misericordiosa voluntad y de propósito de Dios, Padre, que la preciosísima muerte de su Hijo se extendiera a todos los elegidos, todos aquellos y solo aquellos que desde la eternidad fueron elegidos para la salvación. Él los compró con su muerte. Y utilizan pasajes como Juan 10:11 o Mateo 1:21 para tratar de corroborar esto. Sí. Pero esta obviamente es una desviación porque te está diciendo que Jesús no murió por el mundo entero, sino solamente por los elegidos, lo cual es una tremenda aberración. Si Dios determinó que unos fueran condenados y otros destruidos, tiene sentido que no haya muerto por ellos, sino a quienes aborrece desde el principio, chicos. Sí. Y también te enseña que entonces la paciencia y la bondad hacia las vasijas que van rumbo a destrucción, aquellos que van rumbo a destrucción,
diciendo que esa paciencia que Dios muestra para con los pecadores, entonces no tiene su base en la obra de la cruz, chicos, la cual es una herejía. ¿Sí? Porque toda obra de gracia y perdón y de paciencia de Dios tiene su base en la cruz, chicos. Y el otro, la gracia irresistible, te dice que aquellos aquellos a que Dios ha elegido no pueden resistir su llamado a la salvación. Simplemente no pueden. Si Dios te escogió, órale, te tienes que convertir. El calvinismo dice que Dios puede hacer que quien Él quiera responda al Evangelio, que sin esta habilitación nadie podía hacerlo, y que Él solo provee esta gracia irresistible a los elegidos y condena al resto. La Confesión de Westminster declara que a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solo a ellos les place en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y su espíritu a salir de este estado de pecado y muerte, atrayéndolos efectivamente a Jesucristo. Sin embargo, así como vienen con libertad, esta disposición es solo por su gracia. O sea, es porque Dios prácticamente controló tu voluntad, chicos. Yo utilizo pasajes como Juan 6:31 o Hechos 13:48. Básicamente corrobora la desviación de que no hay libre albedrío en el hombre para escoger o rechazar a Dios, chicos. Sí. Si tú lo escoges a Dios, no fue porque tú lo escogiste, simplemente porque Dios determinó tu voluntad y controló tu voluntad para que lo escogieras. También hace que esto convierta a Dios en un Dios mentiroso, chicos. ¿Sabes por qué? Esto es una consecuencia de la desviación, porque todos los pasajes en donde Dios busca el arrepentimiento de los que van rumbo a la destrucción, realmente es pura actuación. En realidad no desea salvarlos. Ama de dientes para afuera con un amor no genuino. Dice, arrepiéntete, pero la verdad es que no quiero que te arrepientes. A ti ya te escogí para condenación. Imagínate. Y obviamente te lleva a entender que Dios no es un Dios amoroso, que Dios no quiere salvar a todos, pues ha destinado a gente que se pierda desde la eternidad, chicos. Y el último punto, la perseverancia de los santos, que te dice que los verdaderos creyentes nunca perderán la salvación, ya que Dios los sostiene hasta el final. Para el calvinismo, dice que Dios no permitirá que ninguno de los elegidos deje de perseverar en vivir una vida coherente con la salvación y que Él sobrenaturalmente les ha concedido esa salvación. Si la confesión de Westminster declara que aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden apartarse total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán eternamente salvos. Esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección. Fíjate, está diciendo que no depende de la voluntad del hombre, sino solamente de la elección de Dios. Salvo, siempre salvo. Sí, es decir, por más que quiera perder salvación, sorry, no, ya soy elegido y no depende de mi voluntad, depende de Dios, chicos. Sí. Utilizan pasajes como Juan 10, del 28 al 29, o Filipenses 1, 6 para enseñar eso. Y obviamente la desviación es que te enseña la desviación de que todo depende de la voluntad de Dios y no de la tuya. Sí. Es decir, ya fuiste escogido, todo lo demás se da. O sea, tú no tienes que preocuparte de nada más. Sí. Y si no logro, la problemática con esto, chicos, es que si no logro permanecer dentro de su voluntad, entonces no soy escogido. Y si no soy escogido, no hay nada que pueda hacer más que, no hay nada que se pueda hacer más por mí, por más que quiera, porque mi destino ya está sellado desde antes. Esta herejía, chicos, llevó a una joven en Guadalajara que se suicidara. Sí. ¿Por qué? Porque él, pues, dice, oye, los que son elegidos, Dios por su voluntad, los mantiene en su camino y persistiendo hasta el final. Y él tenía una falla con un pecado persistente. Sí, ya se imaginarán. Y por más que quería, pues no podía. Entonces su conclusión fue, no soy elegido. Entonces, si no soy elegido, ¿para qué le intento? ¿Qué sentido tiene vivir? Y se quitó la vida. Chuy Oliveras habla acerca de ese caso. Sí. Imagínate. Pues es que imagínate que llegues tú a la misma conclusión. O sea, no depende de tu voluntad. O sea, por más que quiera, depende de la voluntad de Dios. O sea, por más que quiera, si Dios no quiere, bye. Y si Dios quiere,
Entonces yo podría estar manteniéndome fiel en su camino. Pero Chinzo tiene esas fallas. La conclusión lógica es que pues, no soy elegido. Y pues el tipo dijo, pues qué caso tiene. Y se suicidó, chicos. Sí. También esto lleva a que cristianos no tomen las medidas necesarias para mantener a la gente en el camino de Dios o mantener su propia vida en el camino de Dios. Al cabo, los elegidos siempre se van a mantener en el camino. No se requiere ni el pastoreo ni la voluntad del hombre. Es algo nada más soberano de Dios, chicos. ¿Sale? Sí. Estas son las desviaciones, son las 5, chicos. Pero dices, oye, pues qué tremendo, qué terrible. Ni tanto, chicos. Tú y yo todos podríamos ser calvinistas con facilidad. ¿Por qué? Ok, chicos. Por Romanos 9, del 10 al 13. Por eso. Ok, chicos. Tú no creas que ellos llegaron a estas conclusiones nada más porque, pues me lo inventé, lo creí. No, sino leyeron algunos pasajes de la Biblia que si tú los lees, sin considerar el resto de los pasajes de la Biblia, puedes llegar a las mismas conclusiones que ellos llegaron, chicos. Nada más fíjate, te voy a leer. Es Romanos 9 del 10 al 23. Aquí puse 13, pero realmente es 23. Fíjate lo que dice. Se lo voy a leer. Dice, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo para confirmar que el propósito de Dios no estaba basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende del hombre que quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía me echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero ser del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para su gloria? Fíjate, este pasaje tú le dices, caray, ¿a poco no lo han leído? Y dices, ¿qué onda con esto? Sí, porque este pasaje tú puedes llegar a conclusiones calvinistas. Bien fácil. Puede llegar que Dios aborrece a gente a placer previo a toda conducta. Dice, aunque sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo, Dios le dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y dices, ¿cómo? Y es una conclusión calvinista. Y viene allí, chicos. Sí. También tú podrías concluir que Él no es injusto, pero sí soberano para escoger de quién tener misericordia y de quién no, chicos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré de quien yo quiera. Pues, ¿qué onda? Que yo hago lo que quiero. ¿Sí? O sea, no es injusto, simplemente son prerrogativas únicas de Dios como Dios soberano. Él quiere hacer lo que Él quiera, sí. Y podemos llegar a esa conclusión. ¿Sí? Que Él no es injusto, sí, pero sí soberano para escoger de misericordia de unos y de otros. O sea, si Él quiere tener favoritos y mandar a unos al infierno, Él puede. Sale. Esas son conclusiones calvinistas, sí, de este pasaje. También uno podría concluir que Él determina quién será endurecido y quién será objeto de su misericordia. Él es el que lo determinaría. Dice ahí en el versículo 18, porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. O sea,
No se trata de que tú quieras algo, además es Dios decide, tú te endureces y tú vas a tener. Sí. ¿Están choqueando, chicos? Sí, estamos viendo el caso que Pablo menciona de Faraón. Sí. Y también uno puede concluir que la voluntad del hombre está gobernada por el determinismo de Dios, es decir, que no tiene libre albedrío, como dice ahí en el versículo 19 al 21. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Entonces, si Dios determinó que fue un vaso para ira, ¿qué anda conmigo? Sí. Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué no tiene derecho el alfarero de hacerlo del mismo barro un vaso de honra y otro para honra y otro para deshonra? Entonces, ¿cómo podríamos culpar? Oye, pues Dios me hizo sí, pecador, camino de destrucción. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me culpa? Y uno podría concluir bajo esta interpretación que Dios es el autor del pecado, pues es el que endurece el corazón del hombre para pecar contra él. Imagínate. Si Dios es el que determina la voluntad del hombre para amarlo o rechazarlo, el que toca el corazón para que lo amen y endurece el corazón de la gente en contra de él para que lo desobedezcan y se partan rumbo a perdición, la conclusión lógica es que Dios es el autor del pecado. ¿O no? Esa sería la conclusión lógica, chicos, pero ¿es esta interpretación correcta, chicos? Ok, chicos. Uno de los errores más comunes en la interpretación bíblica es saltar a conclusiones sin consultar otros pasajes que hablen acerca del tema y que complementan la idea, chicos. Son típicos errores. Leo esto, entonces esto. Sin haber consultado otros pasajes que hablan del tema. Sin checar qué dice el resto del texto bíblico. ¿Sí? Sacas conclusiones previas, te casas con dicha conclusión y luego tratas de torcer los demás pasajes que hablan del mismo tema pero contradicen tus conclusiones. Y ese es el caso del calvinismo, chicos. Abrazaron esa conclusión, se casaron con ella y luego empiezan a torcer otros pasajes que contradicen sus conclusiones. El calvinismo está lleno de inconsistencias y de irracionalidades, chicos. De hecho, ellos justifican que hay cosas que no puedes comprender a Dios. Como si fuera Dios irracional, como si no pudieras entender o razonar, razonar tu fe o defender tu fe con argumentos o con razón, chicos. Te dicen, por ejemplo, que Dios no ama a todos, pero te pide que prediques de su amor y que los llames a arrepentimiento. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te puedo decir que Dios te ama cuando, pues, a lo mejor no? O a lo mejor tú vas rumbo a perdición. ¿Y cómo te puedo llamar arrepentimiento cuando, o sea, no tiene sentido? ¿Sí? O te da, o da la habilidad para que la gente crea en el Evangelio, pero no se las da a todos porque no quiere. Y luego los condena por rechazar el Evangelio. O sea, ¿cómo? Si depende de ti que yo crea en el Evangelio, luego no me das ese poder y luego me juzgas por no creer en el Evangelio. Sí. Sí, vamos entendiendo las complicaciones mentales que eso genera. Terrible, chicos. Sí, está. Ok, vamos entendiendo el pasaje romano, chicos. Ok, si esclarecemos eso, habremos esclarecido gran parte de la problemática o desviaciones calvinistas. Porque gran parte radica aquí de todo esto. Y ya le hemos esclarecido en varios talleres, chicos. Me imagino que ya saben cuáles. No. Mente renovada. Cuando hablamos de predestinación, ¿sí? Cuando hablamos también del amor de Dios, ¿sí? En taller. Pero bueno, vamos a ver qué onda con esto. En cuanto a que amó a uno y aborreció a otro, la Biblia dice que no tiene favoritos, chicos. Entonces no podemos interpretar que Dios arbitrariamente, ¿sí?, decide escoger a uno y a otro. Porque la Biblia dice claramente, dice, Dios no hace excepción de personas, Gálatas 2:6. Él no tiene favoritos, Efesios 6:9. Dios no tiene favoritos, Colosenses 3:25. 1 Pedro 1:17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Hechos 10:34.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Cuando hablamos de favoritos, es decir, Dios da a todos los humanos un trato por igual de acuerdo a su conducta y a su corazón. Todos tienen acceso a un tipo de trato especial de Dios si tienen el corazón y la conducta que se requiere para dicho trato. Es decir, el trato de Dios está abierto para cualquiera que active los botones necesarios para activar ese trato de Dios para con ellos. ¿Sí? Y se va a comportar así con todos, y todos por igual, chicos. Es decir, si tú eres obediente, te va a castigar igual que los demás. ¿Sí? Si tú eres obediente, te va a tratar de acuerdo como trata a los obedientes. O sea, no tiene favoritos, chicos. ¿Vale? Toda la Biblia te dice eso. Entonces, ¿cómo es posible que haya amado a Jacob y aborrecido a Esaú? Eso es gracias a su omnisciencia, porque él sabe de antemano la conducta y el corazón que tendría cada uno, y en base a eso determina su afecto, chicos. La Biblia dice que su amor, su odio está basado en su omnisciencia. Dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate que dice, a los que antes que conoció. Está basado en un previo conocimiento, chicos. No está basado en una voluntad arbitraria, sino en una voluntad basada en un conocimiento que ve de lo que sabe que va a suceder. Porque la Biblia dice que, Jeremías 1:5, dice que te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Solamente Dios, dice la Biblia en Isaías 46:10, que solo Él puede predecir el futuro antes de que suceda. Sí. Por eso Salmo 139:4 dice que aún no está la palabra en mi boca. Y aquí, oh Jehová, tú le conoces todo, porque Dios es el único que sabe el futuro. Sabe todo, chicos. Entonces, con ese conocimiento, Él puede saber tu conducta, tu corazón, tus decisiones, aún antes de que suceda nada. ¿Y quiénes son aquellos a quienes Dios conoce? Aquellos que Dios conoce de antemano, chicos, dice la Biblia, que son aquellos a los que le aman a Él. 1 Corintios 8:3 dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Cuando dice la Biblia que a los que antes conoció, chicos, está hablando a los que iban a corresponder su amor. ¿Te estás dando cuenta? A los que antes conoció. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios conoce? A los que lo aman, chicos. Y Él vio de antemano quién correspondería a su amor y quién rechazaría su amor. Juan 16:27 dice que el Padre mismo los ama profundamente porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. ¿Por qué Dios te ama? Porque amas a Jesús y has creído en Él, chicos. ¿Vas captando? ¿Por qué ama a los elegidos? No es por una voluntad caprichosa, arbitraria o favoritismos, es porque vio de antemano quién iba a corresponder su amor, chicos. Y no es en base a obras porque dice la Biblia en Romanos 11:32 que Dios sujetó a todos a su obediencia para tener misericordia de todos. Y sin Cristo, dice la Biblia que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no puede someterse a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Es decir, no es por obras, es por la actitud del corazón, porque sabemos lo que dice Romanos capítulo 7, que por más que quiera, por mi esclavitud del pecado, termino haciendo lo que no quiero. Entonces no es por obras, pero sí es por el corazón. Sí quiero, Señor. Y a esos Dios vio de antemano que aceptarían su amor y Él los eligió y los llamó. Efesios 1:4 dice, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Y nota lo que hemos leído anteriormente. A quienes Dios dice, el Padre los ama, ¿por qué? Porque hemos amado a Cristo y hemos creído en Él. Dios sabía de su antemano, chicos. Por eso dice, a los que predestinó también los llamó. Dice, a los que conoció, los predestinó y luego los llamó, chicos. Está basado todo en el previo conocimiento. No está basado en que, yo quiero esto, ok. Está basado en lo que sabía que iba a suceder, chicos. Y los tuvo que llamar, ¿por qué? Porque por más potencial que tengamos de corresponder al amor de Dios, si Dios no nos llama, si Él no se nos presenta, no podríamos hacer algo, chicos. O sea, yo sé que tienes el potencial de corresponder el amor de Dios, pero si Dios no se te presenta, ¿qué haces? Por eso dice la Biblia que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Y dice Jesús, por eso, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes.
Yo los he escogido de entre el mundo. Y tiene completo sentido, porque como Él nos conoció antes de la creación y nos escogió antes que nosotros a Él, porque obviamente, pues te estaba diciendo que te escogió antes de que tú existieras, pues obviamente Él te escogió primero que tú. Tiene sentido, ¿sí? Pero en su elección está basado en el previo conocimiento de nuestra decisión por Él, chicos. Él nos escogió primero, pero basado en ese conocimiento previo que tiene acerca de lo que tú ibas a decidir por Él, chicos. Por eso Jesús decía que no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo, Señor, pues yo estoy aquí por voluntad propia, sí, pero yo ya sabía de antemano. Y por eso te escogí. Sí. Él escogió de antemano, chicos, aquellos que sabía que iban a corresponder a su amor, que lo iban a escoger a Él. Sí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Tiene sentido? Entonces, pues, dice Dios, entonces cuando Dios habla acerca de... Uy, tenía todo esto. Sorry, chicos. Me emociono. Oye, pero entonces, cuando Dios dice que a Jacob amé y a Saúl aborrecí, tienes que entender también la expresión en el tiempo eterno de Dios. En la Biblia vas a encontrarte expresiones en presente, pasado y futuro, chicos. Y otro tiempo, chicos, que es el tiempo eterno. ¿Ok? Son presente, pasado, futuro y también el eterno, chicos. Sí. Bajo la perspectiva eterna, chicos, ya están definidos quiénes son los amados, los escogidos, quiénes serán los rechazados. Dios conoce el resultado final desde el inicio, chicos. Esa es la perspectiva eterna. Y bajo la perspectiva eterna, ya todo está hecho, definido y realizado desde el inicio, chicos. Por eso, dice la Biblia, en Apocalipsis 21:6, cuando habla de la nueva Jerusalén y toda la cosa, dice, ya todo está hecho. Tú, espérame, pues está apenas en el futuro, todo no viene, todos estamos aquí, ¿qué onda con eso? ¿Cómo que ya está todo hecho? Sí, chicos, porque Dios está fuera del tiempo. Para Dios ya todo está hecho. ¿Vamos entendiendo, chicos? Entonces hay expresiones de Dios que Dios te dice, ya, sí, como si fuera pasado, porque Dios está viéndolo como si fuera pasado, como si estuviera, como si ya hubiera ocurrido, pero todavía no ocurre, chicos, porque está Dios diciéndotelo desde la perspectiva eterna. Sí. Dice, por eso también en Apocalipsis 13:8 que y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, sacrificado antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva eterna, chicos, eso ya estaba hecho. ¿Sí? No es como que, entonces, ¿cómo? ¿Jesús cuándo lo crucificaron? No. Es una expresión en el tiempo eterno de Dios. Por lo tanto, eso ya está definido. ¿Quiénes son los amados o escogidos y quiénes son los rechazados, chicos? Ya está. Aunque no lo creas, ya está. Dios conoce el resultado final desde el inicio. Por eso Jesús dice en Mateo 7, del 22 al 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios o hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí. Jamás. Sí, estamos hablando desde el tiempo eterno, chicos. Sí, desde la eternidad tú nunca fuiste de los que pasaron hasta el final, chicos. Sí. Hablando de conocer el término de no eres de los que iban a corresponder mi amor hasta el final, chicos. ¿Sale? Esas personas, por eso también dice Pablo, dice el apóstol Juan, que esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran de nosotros. Es decir, los que no perseveraron, simplemente desde la perspectiva eterna, es que nunca fueron. No eran de los elegidos, no eran de nosotros. ¿Sí? Por eso, aunque sus hijos, los hijos de Isaac, no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo, dice la Biblia, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, chicos. Desde antes, chicos. Sí, porque desde la perspectiva eterna, Dios ya sabía eso. En el caso de Jacob y Esaú, Dios vio de antemano que Esaú lo rechazaría a él.
y a sus propósitos para su vida. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:16 que asegúrense que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Como Esaú, ¿sí? Lo llaman inmoral y profano porque Dios de antemano vio que iba a rechazar a Dios y los propósitos que él tenía para él, chicos. Entonces, en el caso de Jacob y Esaú, Dios está dando una expresión de su amor y su odio en tiempo eterno, porque desde la perspectiva eterna es donde ya todo está hecho, chicos. Exactamente. ¿Vamos bien? Pero también la expresión de Dios en el tiempo presente para el hombre, chicos. ¿A qué me referimos con esto? Bajo la perspectiva presente, los rechazados, chicos, reciben su porción de amor antes de ser definitivamente rechazados. ¿A qué me refiero con esto? En el trato con el hombre, Dios se dirige a cada persona de acuerdo a cómo se comporta en el tiempo presente. Sí. Es decir, Dios no te trata a como sabe que va a ser tu desenlace final, chicos. Dios te trata de acuerdo a cómo te comportas ahorita. Por ejemplo, dice Ezequiel 33, del 13 al 16. Si yo digo al justo, vivirás, pero él confía en su propia justicia, hace lo malo, no se tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por causa de la maldad que cometió. Fíjate. Oye, era justo y más. ¿Y qué dijo Dios? Vas a vivir. Si luego se portó mal, luego ¿qué dijo Dios? No vas a vivir. ¿Qué está haciendo Dios? Lo está tratando de acuerdo a ¿qué? A su presente, chicos. Sí. Dice también, en cambio, si digo el malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los estatutos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Fíjate, el pecador le dijo, vas a morir. Se arrepintió. Ok, vas a vivir. ¿Por qué? Porque Dios te trata de acuerdo al tiempo presente, no de acuerdo a lo que sabe que va a pasar. ¿Vamos bien, chicos? Y este conocimiento, este trato de Dios, como nos trata el tiempo presente, el conocimiento de quién es destinado a destrucción y quién a vida eterna, solo Dios lo conoce y lo mantiene oculto de nosotros, pues te trata y trata a todos de acuerdo a su comportamiento presente, sin importar que al final se aparten o sean salvos, chicos. Es decir, usted te puede tratar como salvo y demás, aunque a la hora que no lo vas a rechazar y vas a terminar botando la fe. Imagínate. Pero no sabemos eso. ¿Vamos entendiendo, chicos? Es la expresión del tiempo presente, chicos. Por eso, aunque en el tiempo eterno Dios aborrece al pecador para que es destruido, en tiempo presente lo ama y desea su salvación, chicos. Por eso en el tiempo presente lo ama. Dice Ezequiel 3:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Fíjate cómo dice, ¿qué está queriendo decir? Oye, ¿Dios aborrece al pecador? Desde la perspectiva eterna, sí. Desde la perspectiva presente, Dios ama al pecador, porque todavía no se ha definido su destino eterno, chicos. Aunque Dios ya lo conoce. Y llama al pecador a que se arrepienta. No quiere la muerte del pecador. Sí. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes quieren que todos, chicos? ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador. Sí, dice la Biblia Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, chicos. ¿Sí? ¿Pero todos van a corresponder al amor de Dios? No. Y desde la perspectiva eterna, Él ya los aborreció, chicos. Pero a la perspectiva presente, los está amando, chicos. Porque sí ya sabe, porque sí ya sabe que... Entonces, para Él es, pues no, los aborrece. Por eso Dios ama a todos los pecadores, incluso a los que van a destrucción, mientras que no tomen una decisión definitiva, los sigue dando oportunidad. Ezequiel 33:9 dice, en cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace,
Él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Fíjate, le estaba diciendo, oye, está destinado a destrucción, pero todavía, o sea, de nuestra parte, ni de Dios, ni de su pueblo, va a quedar el que nos ha hecho todo lo posible para salvarlo. ¿Sí? Y antes de que sean destruidos, chicos, antes de que sean destruidos los pecadores, les derrama copiosas muestras de amor con la intención de persuadirlos a arrepentirse y regresar a Él. Fíjate, van camino de destrucción y antes de que lleguen a la destrucción, Dios está continuamente derramando su amor, chicos. Porque en tiempo presente, Dios los ama. ¿Sale? Dice Hechos 14, del 16 al 17. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Está hablando como Dios estaba dando testimonio de sí a todas las naciones, chicos, aún los que le rechazaron, ¿sí? Para que de una forma llegaran a Él. Fíjate lo que dice Romanos 2, del 4 al 5. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate, la bondad de Dios es que para que te arrepientas y abandones tu pecado. ¿Sí? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Fíjate, Dios siendo bondadoso y paciente y benigno con aquellos que deciden no arrepentirse y van rumbo a destrucción. Sí. Por eso el Señor nos llama en Mateo 5, del 44 al 45, a amar a nuestros enemigos, chicos. A buscar la salvación de ellos, a orar por ellos. Porque Dios, acuérdate que es el que da luz de su sol a tanto malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Sí. Por eso cuando la Biblia dice en Romanos 9:22 que, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de castigo y estaban destinados a la destrucción? Fíjate que la paciencia, soportar con mucha paciencia, chicos, es una muestra de amor, es un fruto del amor, chicos. Y es Dios amando a los pecadores. Sí. Por eso, aunque odió a Esaú en el tiempo eterno, en el tiempo presente, cuando vivía, lo amó y lo llenó de bendiciones, chicos, para que no quedara excusa de que no hubo testimonio de Dios. Dios, dice en Génesis 36, del 7 al 8, le dio abundante provisión a Esaú. Dice la Biblia en Génesis 36 que hizo que se convirtiera en una gran nación Esaú. También mandó a los israelitas a que no lo aborrecieran y les dio la oportunidad a los de Esaú a que se volvieran a él, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 3. Y también les abrió la oportunidad para que volvieran a Dios, para que se integraran y conocieran al verdadero Dios en Deuteronomio 23. Vamos a ir entendiendo, chicos. Desde la perspectiva eterna ya están definidos quiénes son los amados, escogidos, quiénes son los rechazados. Y Dios conoce el resultado final desde el inicio. Pero desde la perspectiva presente, los rechazados reciben su porción de amor antes de ser definitivamente rechazados, chicos. Busca su salvación. Dios los ama. Y Dios les hace el llamado a que vengan a sus pies. ¿Vamos entendiendo? Pero entonces está que Dios no quiere que nadie perezca, pero destinó a unos a destrucción. ¿Cómo reconciliamos esto? Mira, a ver, destina a unos para muerte eterna, pero tiene una buena intención para todos. Pero que no endurece, no, pero que ¿por qué a unos endurece y a otros tiene misericordia? Para entender eso, chicos, tienes que entender tres cosas. Uno, la voluntad soberana del ser humano. La soberanía de Dios y cómo Dios se prepara de antemano con el resultado que le va a dar a cada quien. Vamos a ver qué anda con esto. La voluntad del hombre. La voluntad del hombre, chicos, es soberana. Es un principio que la Biblia nos enseña de tapa a tapa, chicos. ¿Sí? Dios no controla ni manipula la voluntad del hombre. Es decir, tu voluntad, nuestra voluntad es soberana. Dios no se mete, chicos.
busca persuadirte, busca, pone en ti el querer como el hacer, pero no toma lesiones por ti. ¿Te ha pasado que tienes ganas de hacer algo y no lo haces? ¿Qué pasa? Pues tú decidiste no hacerlo, aunque tenías ganas. Eso es lo que hace cuando Dios pone el querer como el hacer. No está controlando tu voluntad, chicos. Sí. Por eso aunque Dios desea algo, el hombre puede resistir su voluntad. Y el conflicto de la Biblia, chicos, es ese. El conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Dios no quiere que nadie perezca. ¿Pero qué crees? Perecen. ¿Por qué? Dice, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y pregunta, ¿todos se arrepienten? Aunque Dios quiere que se arrepientan. No, ¿por qué? Porque no todos quieren. Entonces hay un conflicto entre la voluntad de Dios y la del hombre, chicos. Sí. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Pero qué crees? Mueren. Dice Ezequiel 18:32, no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivan, lo firma el Señor Omnipotente, y sin embargo, ¿todos se convierten? No, muchos terminan muriendo, chicos. Dios no quiere la rebelión del pueblo, pero se rebela. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Me dice la Biblia que vino los suyos, y los suyos lo rechazaron. Su bondad y paciencia es para guiarnos a arrepentimiento, pero aún así la gente resiste eso, como leímos. Dice, ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte, que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Hay un conflicto, chicos, entre lo que Dios quiere y nuestra voluntad. Por eso la Biblia entera muestra este conflicto entre la voluntad de Dios y el hombre. De hecho, se puede ver también muy claramente cuando Dios le da a escoger al ser humano. ¿Sí? Entre la vida y la muerte le dice, escoge la vida. ¿Sí? Dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedece, lo dice fiel, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo. Dios les dice, oye, ama, haz lo bueno. ¿Y lo hicieron? Dios, sabiendo antemano, en el siguiente capítulo le dice a Moisés, estás por morir y vas a reunirte con tus antepasados. Cuando ya no estés aquí, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, los dioses de la tierra a la cual se dirigen. Me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Es decir, no me van a obedecer. Por no, Dios, escoge la vida. Por otro, Moisés, no lo van a hacer. El eterno conflicto entre... ¿Cuántas veces tú, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, no has hecho lo que le desagrada, chicos? Eres vivo ejemplo de que tienes una voluntad soberana, libre albedrío, chicos. Sí. Por eso, aunque Dios es el causante de todo, chicos, no es el moralmente responsable de todo. ¿A qué me refiero con esto? Dios es el causante de todo, es el responsable de todo lo que sucede porque Él puso las leyes de causa y efecto en la creación y mantiene y sustenta la vida tanto de buenos como malos, chicos. Él es el que determina cuáles son los efectos. Dios ha sujetado, cuando dice la Biblia que Dios ha sujetado toda esa desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos, es porque Él determinó de antemano la consecuencia de la desobediencia de Adán. Él determinó que si el Adán desobedecía, como consecuencia, la esclavitud del pecado, la descendencia de Adán y Eva vendría a ser esclavo del pecado, chicos. Él estableció las leyes de causa y efecto, pero ¿quién las activó? Nosotros. Entonces Él es el causante de todo, pero no es el moralmente responsable de eso, chicos, de lo que sucede, sino nosotros. Él puso las reglas del juego y nosotros somos los que activamos las leyes de causa y efecto, chicos. Sí, por eso dice la Biblia, ¿y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor, ¿acaso no soy yo? El Señor quien hace al sordo, mudo, y quien le da vista o se le quita. Dios hace al sordo, al mudo, a los deformidades y demás. O sea, porque Él puso las leyes de causa y efecto. Él puso, determinó qué iba a pasar con la desobediencia, chicos. Él estableció. ¿Pero quién la activó? Nosotros. Entonces Él es
causante, responsable de todo, pero no es el moralmente responsable de eso, porque nos dio libre albedrío y nosotros decidimos desobedecer y vivir las consecuencias que Él estableció de antemano. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, como Dios creó al ser humano con voluntad propia para decidir llamar, amar y obedecer a Dios o rechazarlo y desobedecerlo, esa voluntad, sí, con esa voluntad decidió desobedecer y traer sobre sí las consecuencias que Dios había preestablecido por la desobediencia. Entonces, tenemos que entender la voluntad soberana del hombre, chicos. Pero también tenemos que entender la soberanía de Dios, la cual no es caprichosa. ¿Cómo que no es caprichosa? La versión de Dios calvinista, chicos, es como la versión de Dios de los musulmanes. Que Dios decide amar y odiar en base a su... porque Él quiere. ¿Sí? No porque tú hayas hecho algo, es caprichoso. ¿Sí? Y como soy aquí Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Aquí en la Biblia no. Dice la Biblia que Dios no es volátil ni caprichoso, sino es inmutable, chicos. Dice Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Habla de la inmutabilidad de Dios, chicos. Dios no cambia, va a ser siempre igual. ¿Sí? Y su soberanía está alineada a su carácter, a su naturaleza, que es amor, justicia, bondad, severidad y todo eso, chicos. Por eso dice 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo, no puede ir en contra de su naturaleza, chicos. No puede. No puede ir en contra de lo que Él es. Dios no puede dejar de ser Dios, no puede dejar de ser amor y justicia y bondad. No puede, chicos. No se puede negar. ¿Vamos bien? Por esto Dios no se, por esto, pero esto, chicos, Dios no se lo explica a los que le piden cuentas. Grábate eso. Oye, ¿por qué es esto? Dios, como dice aquí, Romanos 9, del 19 al 21, dice. Pero tú dirías, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que le moldeó? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otro para usos ordinarios? ¿Sí? Entonces, cuando Dios te está diciendo, la misericordia y el carácter de Dios, chicos, no es caprichoso y demás. Y Él sabe, y Dios no decide caprichosamente tener misericordia a unos y endurecer a otros. Pero si tú te acercas a Dios pidiéndole cuentas, te va a mandar por un tubo. ¿Por qué, chicos? Él no da cuentas a nadie. Él es el creador. Y cuando tú abordas a Dios ahí, el problema ya no es la respuesta que estás buscando. El problema es tu actitud. Por eso Pablo aborda esa actitud. ¿Quién eres tú para contender con Dios? ¿Vamos entendiendo? Y sin embargo, Dios sí explica a quién tiene misericordia, a quién endurece, a los suyos. Los que ha depositado, a aquellos quienes han depositado su confianza en Él y han pagado el precio por conocerlo. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Es decir, cuando ya abres tu corazón para explicar por qué hago esto o aquello, ya te trato como amigo. Pero si tú tratas de abordar a Dios con la desconfianza de que, a ver, dame cuentas, ¿tú crees que Dios te va a dar cuentas? Pero si tú abres la llave de tu relación con Dios con una confianza que, Señor, confío en ti, en tu carácter. Quiero entenderte, Señor. Explícame. El Señor te empieza a platicar, porque ya no te está rindiendo cuentas. Ahora eres su amigo y te empieza a platicar por qué hace las cosas, para que comprendas. ¿Sí? Y ahí entendemos que Dios no muestra misericordiamente su misericordia caprichosamente. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Lees en Romanos 9:15. ¿Suena caprichoso?
Sí. Pero solamente de apariencia. Sí. Para el que no sabe sobre quién Dios tiene misericordia. Sí. Y sabemos de quién Dios sí tiene misericordia. ¿Qué dice la Biblia? Dice, un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Fíjate, Dios te está diciendo sobre quién sí tiene misericordia. Y en Romanos no. Sí. Porque en Romanos Pablo está abordando a la persona que aborda a Dios con, dame cuenta, o sea, explícame, ¿qué está haciendo esto? Y yo, no. Sí. Yo se lo le voy a enseñar sobre quién tengo misericordia a los que son mis amigos. Sí. Y usted dice, un espíritu contrito y humillado, no lo desecharé. Sí. Qué grueso. Y tampoco endurece caprichosamente. Ah, te voy a endurecer. Y a ti voy a tener misericordia. No, Dios te está diciendo sobre quién sí tiene misericordia y sobre quién endurece. Sí, la Biblia dice que endurece, pero por causa de un rechazo persistente a la persona de Dios. Dice la Biblia que Dios se le manifiesta a la humanidad y le da la revelación de que es y le da la revelación de que es también bondadoso para que vengan a buscarlo a Él. Romanos 1 del 19 al 20 dice que ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente. Pero pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Sí? Y Él dice que no se ha dejado sin testimonio. Pero ¿qué pasa? Cuando es rechazado con el testimonio que Dios ha dado de sí mismo a la humanidad, ¿sí? Cuando se niegan y persisten en ese rechazo, Dios los entrega al enemigo. Sí. Dice la Biblia, Dios les dio la revelación de Él, pero Él fue rechazado. Dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darles gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y Dios es paciente con el rechazo, chicos. Dice la Biblia que soportó con mucha paciencia. Sí. Dice que Romanos 2:5 que por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras juicio. Es decir, estás presentemente rechazando a Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Dios va a estar ahí sobre ti persistiendo toda tu vida? No, chicos. Pero es Dios, es lleno de amor. No, su gracia tiene un límite, chicos. ¿Qué pasa? Dios los entrega al enemigo, es decir, los endurece. Dice Romanos 1:21, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Es decir, Dios los abandonó, chicos. Se hace a un lado, chicos. Y cuando se hace a un lado, ¿a quién le abre la puerta a Dios? Al enemigo, chicos. Al enemigo. Dice Romanos 1:24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿No quieres tenerme? Te abandono a tu corazón corrompido y al enemigo. ¿Sí? Y eso sucedió en el caso de Faraón. Dios lo abandonó. Dejó que su corazón se endureciera. ¿Cómo? Dejó que los magos hicieran lo mismo para apoyar su terquedad, chicos. ¿Se acuerdan que los magos repetían los mismos milagros que Moisés? ¿Por qué? Porque Faraón había rechazado a Dios previamente, de forma persistente. Y esto le dio libertad a Dios para separarse de él y dejarlo bajo la influencia de Satanás para que lo engañara con esos milagros, chicos. Y es lo mismo que sucedió también con Acab, ¿se acuerdan? El esposo de Jezabel, persistente en su rechazo, ¿se acuerdan? Y dice, y tuvo el profeta una visión acerca de Dios, de que decía, ¿quién va a llevar a Acab a que muera en tal guerra? Y se aparece un espíritu de mentira, es decir, un demonio. Dice, yo voy a ser un espíritu de mentira. Dice, bien, va. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque cuando tú persistes en rechazar a Dios, Dios te entrega, ¿a quién? Al enemigo, para que endurezca tu corazón, chicos. Por eso también, eso mismo sucederá con el mundo cuando sea entregado al anticristo, chicos. Por eso dice la Biblia que entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Fíjate, Dios está permitiendo que surja esto, chicos. Señales, milagros, prodigios falsos. Dice, con toda perversidad engañará a los que se pierdan por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos.
Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién envía ese poder engañoso? Es decir, ya te presenté la verdad, no la quisiste, persistí, me rechazaste, me retiro. Y te dejo en manos de la contraparte, a quien tú quieres. Y eso te endurece el corazón, chicos. Sí, endurecer el corazón es Dios haciéndose a un lado para que seas engañado por el enemigo. Sí. ¡Qué heavy! Entonces, ¿Dios endurece arbitrariamente? No, la Biblia te enseña a quién endurece y a quién tiene misericordia, chicos. Pero no se los enseña a quien está pidiendo cuentas de su mayordomía. Porque Él no da cuentas a nadie, chicos. Solo Dios, chicos. ¿Y entonces qué pasa? Dios, la voluntad del hombre es soberana. La soberanía de Dios no es caprichosa, sino que está alineada a su carácter. Y lo que Dios hace, chicos, simplemente se prepara antemano a las decisiones que sabe que va a tomar el ser humano en el futuro y se prepara con el resultado que les va a dar, chicos. Es decir, tus recompensas ya están preparadas. Sí. Tu castigo también. Sí. Y todo está preparado de antemano, aún antes de que hagas nada, chicos. Así como tus buenas obras que estaban escritas en todo aquello que tú vas a hacer preparado de antemano, juntamente con, no solamente con las buenas obras, sino con las consecuencias de dichas obras. Como Dios ya sabe de antemano, se prepara de acuerdo a ello. Es decir, y eso, el problema, chicos, surge porque confundimos la predestinación con predeterminación, cuando predestinación está relacionada con la omnisciencia de Dios, es decir, con el previo conocimiento de las elecciones que tendrá el hombre y con su voluntad para crearlos a sabiendas de dicho resultado final. Porque si te creo a sabiendas de que vas a tomar la decisión de rechazarme, te creo predestinado a destrucción, ¿o no? Oye, ya vi que me vas a rechazar y aún así decido crearte, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy quedando destinado a lo que tu voluntad te va a merecer. Y la pregunta aquí, chicos, ¿por qué Dios crearía, si sabe antemano las decisiones de la gente que lo va a rechazar, por qué todavía los crea? Se le chispoteó. Así como, ups, estaba tan acarreado con toda la canción que ya salieron de ahí. No, chicos. Él crea a los malos a sabiendas de su destino para mostrar su gloria y su amor a los que Él escogería para mostrar su misericordia, chicos. Porque de otra manera, conoceríamos la gran paciencia y el amor de Dios, el juicio de Dios, la severidad de Dios, sin no mostrar eso. Y todo eso viene en la Biblia, en Romanos 9, del 22 al 23. Dice que queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Fíjate, queriendo mostrar ¿qué? Su ira y su poder. Dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. O sea, era para darse a conocer de formas que de otra manera no se hubiera podido dar a conocer. Fíjate, tú estás ahí con los ángeles ahí, Señor, ¿por qué estás, si sabes que te va a rechazar, para que lo creas? Va a servir. Sí, va a servir. La decisión es de él, de su destino, y demás, pero el que yo lo crea sabiendo de su decisión de rechazarme, va a servir para mostrar mi gloria, sí, mi esplendor. Como dice la Biblia, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Y que cuando abundó el pecado, ¿qué? ¿De qué manera sabrías cuánto Dios ama si no hubiera permitido esa rebelión del hombre, chicos? ¿Vamos bien? Ok. Con esto, chicos, se aclara la controversia calvinista de la predestinación y la selección y tal la cosa. Ahora, en cuanto a la depravación total. El hombre, aún en su estado caído, chicos, la Biblia te enseña que tiene la capacidad de hacer cosas buenas. Mateo 7:11. Si vosotros, siendo padres malos, saben dar buenas dádivas, sí. Y también le dice en Romanos 12, del 14 al 15, que el hombre caído tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. A veces las obedece y a veces las desobedece, chicos. O sea, tiene capacidad de hacer cosas buenas.
La total depravación no significa que se hizo completamente endemoniado, chicos. Un demonio. ¿Vamos bien? También en su estado caído puede resistir el caer en ciertos pecados viviendo en cierta integridad, chicos. Génesis 6, del 4, del 6 al 7, ¿te acuerdas cómo abordó Dios a Caín, que mató a Abel? Le dijo, ¿por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrás andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aún en tu estado caído, en nuestro estado caído, podríamos tener cierto dominio sobre el pecado, chicos. Y gracias a Dios por eso. Porque si no estaríamos todos, seríamos unos demonios. Sí. Por eso dice también, también tienes el caso de Job, chicos. Job vivió antes de que viniera el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dijo Dios de Job? Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar al Señor, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y el Señor le dijo, pues claro, tiene la ayuda del Espíritu Santo. ¿Le dijo eso? No. Todavía no, chicos, porque aún el hombre en su estado caído tiene la capacidad, ¿sí?, de vivir con cierta integridad, chicos. ¿Era íntegro en perfección? No, pero sí tenía un grado tal que Dios podría reconocerlo, chicos. Sí. De hecho, tal así que dice Pablo en 1 Corintios 5:1, es ya dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, los paganos también tienen un cierto grado de integridad, chico, moral. Y estos cristianos están viviendo un grado de morales. También entre las capacidades, chicos, está la capacidad de reconocer a Dios en su estado caído. El hombre en su estado caído, chicos, tiene la capacidad de reconocer a Dios. Dice, en verdad que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de la creación, de modo que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de reconocer la existencia de Dios, de reconocer a Dios, chicos. No estás como que en tu estado caído estás tan mal, tan inhabilitado que no puedes ni siquiera reconocer a Dios. Tienes la capacidad de reconocer a Dios y tu deber moral de adorarlo en tu estado caído. Es lo que la Biblia enseña. Y también tienes la capacidad de arrepentirte y creer en Él, chicos. Por eso serán condenados los que lo rechazan. ¿Por qué crees que el Señor dijo en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean las buenas noticias? ¿A quién se le dijo esto? A todos, chicos. ¿O por qué los de Nínive se arrepintieron ante la predicación de Jonás? Porque el ser humano en su estado caído, chicos, tiene la capacidad de responder al llamado de arrepentimiento y convertirse, chicos. ¿O por qué, chicos, en Mateo 11 el Señor empieza a reconvenir a las ciudades que no se arrepintieron con su predicación? Porque aún en su estado caído tienen la capacidad de arrepentirse y creer, chicos. Pero ellos deciden no hacerlo. Romanos 2, del 4 al 5, te lo pone el Señor de esta manera. Dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues cerca el día de la ira, el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Fíjate que está diciendo aquí que la razón por la cual no se arrepiente es porque es terco y no quiere arrepentirse. No porque no pueda o tenga la inhabilidad de hacerlo, chicos. Por eso también en Hechos 17:30 tienes a Pablo diciendo que Dios ordena a todo hombre, dice, que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué, chicos? Porque todo ser humano tiene la capacidad. Pero los calvinistas te dicen, sacan todos los casos de personas de perversión y de rebelión
donde la gente no se arrepiente. Pero el hecho de que no se arrepienta no significa que no puedan. Ningún pasaje habla de la inhabilidad, sino habla de la no voluntad del hombre. ¿Sí? Dicen que tienes libre albedrío para todo, menos para salvarte, para elegir a Dios. La Biblia menciona claramente, por eso ordena a todos que se arrepienten, porque tienen la capacidad de responder al arrepentimiento y la fe. Es decir, convertirse, chicos. ¿Sí? Dice Pablo en Hechos 21, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Para todos, judíos y griegos. ¿Por qué? Porque todos tienen esa capacidad. ¿Sí? Por algo el Señor nos mandó a predicar a todo el mundo la buena noticia, el Evangelio. ¿Por qué? Porque todos tienen la capacidad de convertirse. Y aún, chicos, pueden tener el deseo de agradar a Dios en su naturaleza pecaminosa. Pueden tener el deseo de agradar a Dios, chicos. Romanos capítulo 7 habla de Pablo diciendo, oye, quiero agradar a Dios, pero no puedo. Fíjate cómo está hablando de no es un problema de voluntad. Habla de que sí quería agradar a Dios, pero hacía lo que no quería, chicos. En su estado caído, su naturaleza pecaminosa, antes de llegar a Cristo, menciona que había esa lucha entre lo que quiere y lo que hacía. Porque aún en tu naturaleza pecaminosa puedes tener el deseo de agradar a Dios. Sí. Por eso Dios asume las habilidades de todos para venir a Él en sus llamados universales. ¿Qué dice el Señor? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Es un llamado para quién? Para todos, porque todos tienen la capacidad de hacerlo. Dice Apocalipsis 22:17, el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Sí. O Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras que pueda ser hallado. Llamadle, mientras está cercano. Porque todos tenemos esa capacidad, chicos, aún en este estado caído. ¿Vamos bien, chicos? Qué heavy, ¿verdad? En cuanto a la gracia irresistible, chicos. Miren, la Biblia menciona claramente que Dios ya ha dado la gracia necesaria para que el mundo crea. Ya hizo lo que se tenía que hacer, chicos. Sí. Dice Juan 16:8 que mandó al Espíritu para que convenza al mundo de justicia, pecado y juicio. Sí. También dice Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Lo que se requiere para que los hombres crean ya se ha manifestado, chicos. Sí. Y se ha dado testimonio por medio de la creación, por medio de sus actos de bondad. Pero como dice la Biblia, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. ¿Por qué, chicos? Porque aunque Dios derrama su gracia, el hombre tiene la capacidad de resistir al Espíritu Santo. Tú y yo, dice la Biblia, por así dice Pablo, que no contristen al Espíritu Santo. ¿Tú y yo podemos contristar? Sí. Y por eso dice la Biblia en Hechos 7, del 51 al 52, dice, Esteban, inspirado por el Espíritu, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Fíjate cómo está diciendo que siempre resisten, ¿qué? Al Espíritu Santo. ¿Cuál gracia irresistible ves aquí, chicos? Si es la continua lucha, Dios queriendo que tú vengas a Él y no quieres. Dios llamando a la humanidad para que se arrepienta de Él y no quiere. ¿Sí? En cuanto a la expresión limitada, el Señor, chicos, la Biblia dice claramente que murió por todos. ¿Sí? Por más pecador, rebelde, guapo, feo, alto, chaparro, por todos, chicos. Dice 1 Juan 2:2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 1 Corintios 15,
14 al 15 dice que porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos chicos. Juan 3, 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es, todos chicos. Sí. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del único Hijo de Dios. Sí. Y por su sacrificio, chicos, dice la Biblia que compró no solo nuestra redención, sino tiempo de gracia para todos los pecadores. ¿Sabéis eso? ¿Por qué Dios no consume a los pecadores así cuando pecan, chicos? La única razón que dice la Biblia es porque tenía en la mira el sacrificio de Jesús. Fíjate lo que dice, Romanos 3, del 25 al 26. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Fíjate, que no los castigó, ¿por qué? Porque está viendo hacia el futuro, a cuando Jesús vendría a morir por nosotros. Y Romanos 17, del 30 al 31 dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. ¿Qué está diciendo? Dios compró tiempo y sigue comprando tiempos de gracia, chicos. Todo basado en la cruz, chicos. Por eso tiene paciencia, por eso Dios incluso posterga el castigo. En cuanto a la perseverancia de los santos, chicos, y con eso terminamos. Sabemos que la Biblia dice que nada nos separará de su amor, ¿cierto? Que dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en la creación podrá separarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y Jesús también dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano de mi Padre nadie les puede arrebatar. Ok, dice eso. Que nadie nos separa de amor, excepto tu propia voluntad. ¿Por qué crees que la Biblia dice en Juan 15, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes? ¿Por qué crees, chicos? Porque se requiere tu voluntad, chicos. No es algo que solamente Dios quiera. Dios sí quiere, pero Dios no te va a forzar ni manipular. Por eso te ordena, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Fíjate que es una orden. ¿Por qué, chicos? Porque, ¿sabes quién te puede separar del amor de Dios? Tú. ¿Con qué? ¿Con tu pecado? No. Con tu actitud, chicos, de incredulidad y falta de arrepentimiento. Sí, dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque, chicos, la imagen no es la de tú atrapado en las manos de Dios, impidiéndote escapar, ni la imagen es la de su amor como una cárcel de la cual no te puedes escapar. Estas referencias solo aplican a los que quieren estar en el hueco de su mano, rodeados de su amor. Aquellos que quieren permanecer, nadie los puede arrebatar. Y los que se van, no se van porque los corran o los arrebaten, sino porque de su propia voluntad quieren irse por la seducción del enemigo. Es que en ningún momento se les quita su libre elección, su libre albedrío. Por eso el mandato de Dios es permanezcan en mí, permaneced en mi amor. Por eso Romanos 11:22 dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios,
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en su bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Por eso también dice la Biblia que el que persevera hasta el final será salvo, chicos. Qué grueso, ¿verdad? Por eso se nos ordena permanecer y a guardar nuestra salvación con temor y temblor, chicos, porque no es algo que solamente depende de Dios. Depende de tu voluntad, que tu voluntad sea persistente hasta el final, chicos. A que no seamos seducidos por el pecado, como dice Hebreos 3, y seamos desviados y nos entreguemos a Él. ¿Vamos entendiendo, chicos? Los efectos terribles de esta desviación, chicos. El más terrible, se crea una mala imagen de Dios. Un Dios que no es de amor. ¿Por qué? Porque Él de antemano, caprichosamente decidió, es que esos no los quiero y los voy a hacer nada más para la destrucción. No por su propio conocimiento, sino por su propia voluntad. Capricho. Ese no es un Dios de amor, chicos. Sí. Un Dios mentiroso que le dice, que llama a la gente a que se arrepienta, pero la verdad es que no quiere que se arrepientan. Hay unos que quieren que se pierdan. Sí. Un Dios no amoroso que tendría la capacidad, según los cronistas, de regenerarlos para que crean, pero no decide no hacerlo, porque quiere que se pierdan. Y un Dios autor del pecado, porque Él endureció el corazón para que se rebelara en contra de Dios, en contra de Él. Entonces crea una muy mala imagen de Dios. Puede llevar al creyente también a desistir en su carrera, porque sigues creyendo y piensas que puedes llegar a creer que no eres elegido. Me ha tocado personas, chicos, no solamente el caso del joven que pensó que como estaba cayendo continuamente en un pecado, que no, pues no soy elegido, y que terminó suicidados, chicos. Nos estaban comentando de amigos aquí y demás, con todo el movimiento calvinista que está dándose entre nosotros, torturados por el enemigo porque no se saben amados por Dios, por sus caídas recurrentes en ciertos pecados. Imagínate. Sí. Puede llevar al cristiano a desistir en la carrera. Sigues cayendo y piensas que no eres elegido. Y si es así, ¿para qué tratar? Pues no soy elegido, pues no depende de mí. Por más que quiera. Evidencia de que me escogió. Cuando la Biblia te enseña que no, si quieres, Dios sí quiere. Dios ya dijo que sí quiere. Nada más es cuestión de que tú quieras. Y aunque tú persistas en algún pecado, con que te estés levantando continuamente, estás mostrando que sí quieres. Esta decisión, como les comenté, puede orientar también a la gente que no se acerca a Dios y también puede llevar a la gente al suicidio, como ya ha sucedido, chicos. Sí. Y puede llevarte también a dudar del amor de Dios, pues solamente Dios ama a los elegidos. Sí. Y puede llevarte a fiarte de tu salvación y bajar la guardia, cuando le dice que tienes que estar en guardia. Sí. Que la salvación, aunque es un regalo de Dios, y Dios quiere que tú seas salvo, depende de que tu voluntad permanezca firme, amando a Dios y deseando agradarlo a Él. ¿Vamos captando, chicos? Este es el calvinismo, chicos. ¿Y qué crees? Hay una ola aquí en Monterrey, chicos, como nunca antes, de movimiento calvinista reformado, chicos. Entonces, sí, no. De hecho, los quieren como evangelizar, los quieren reformar. Para ellos, sus 5 doctrinas, chicos, que vimos, es el Evangelio y es la Biblia y te van a querer convertir a eso. Sí. Y muchos de ellos no se dan cuenta de las contradicciones y de cómo presentan a Dios equivocadamente. Pero déjame decirte, muchos muy buenos predicadores, chicos, son calvinistas. Muy buenos. Paul Washer, MacArthur, Spurgeon, un montón. Creo que sí, cabrón. Sí. Muchos chicos. Sí. Por eso, chicos, uno tiene que estar, aun que sean muy buenos predicadores, discerniendo, chicos. Porque somos hermanos, sí, creemos en muchas cosas por igual, sí, pero pueden meterte
las desviaciones calvinistas y te pueden llevar a estas problemáticas, chicos. Que son... Calvinismo son presbiterianos, por favor, iglesias reformadas, sí, básicamente, sí, y muchos de iglesias independientes están adquiriendo la doctrina calvinista, sí, pero tú tienes que estar bien alerta de esto, sí. El hombre tiene libre albedrío, puede rechazar a Dios. Dios ama a todos, desea que todos realmente sean salvos y todos tienen la capacidad para responder al llamado de Dios, arrepentimiento y a la fe, chicos. Pero tú no haces eso y te dicen, sí, murió por los que... Bueno, también es que lo que hacen, chicos, es que cuando dicen murió por todos, dicen no, pero no son todos, solamente son todos los elegidos. Y le añaden, empiezan con las palabras ya no significan lo que tú lees que significan, chicos. Sí, todos ya no son todos, ahora son todos los elegidos. Yo leí en Instagram, la universidad de Instagram, que alguien puso de que si Dios sabe si una persona no cree, ¿por qué no le hace como Pablo como para ustedes no pueden aumentar más? ¿Por qué no luchan otras veces? Entonces, como que entonces, está diciendo que Dios está mostrando. Y como que lo abrazan porque están bien y ahí está. Sí, no, son desviaciones, chicos, que son sutiles, sí, y como vimos, si leemos Romanos, como leímos el pasaje, sin el completo entendimiento de la Biblia, tú y yo caeríamos en el calvinismo. Sí, aquí el tema es que si no tienes claro lo que es la soberanía real de Dios, te cuestionas, porque al final del día en la soberanía del Señor dice que todo lo creado te da testimonio de Él, para que tú le rindas. Así es, y la soberanía de Dios no es caprichosa. No es como que tú sí, tú no, ¿por qué? Nada, porque quiero. No, hay un porqué. Dios no tiene favoritos. Y la Biblia enseña a quién sí tiene misericordia y a quién endurece. Pero es basado en su carácter, en su naturaleza, chicos. Lo que yo he visto es que están muy resentidos con el pentecostalismo y de ahí se fueron a decir Sí, chicos, lamentablemente, como vimos la sesión pasada, por los abusos carismáticos, muchos se aferran más al calvinismo porque es muy intelectual, chicos. Es a Dios en manifestaciones, vamos a razonar y todo eso. Pero quiero darte la oportunidad a ti. Tal vez tú has estado escuchando acerca del Evangelio, has escuchado de Dios, pero no has tomado tu decisión. Y la Biblia te dice que tú tienes la capacidad de elegir a Dios, capacidad de arrepentirte y creer en el Evangelio. Y quiero darte la oportunidad de que lo hagas, ¿sí? De que tú aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, que tú le rindes tu vida a Él. Dios no te va a forzar, Dios es un caballero, Él te va a hacer la invitación. Él puede derramar su Espíritu Santo sobre ti para que sientas su presencia, pero no te va a forzar. Pero si tú quieres aceptar la invitación, yo quiero guiarte a que invoques su nombre para que seas salvo. La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy invoco tu nombre y te pido que me salves, que me perdones de todos mis pecados. Hoy, Señor, yo creo que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Y te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida, como mi Salvador para que la salves. Gracias, Señor, por haber muerto por mí y por darme el regalo de la vida eterna. Amén. Este llamado es para todos. Si tú tomaste decisión, tienes que, con ese primer paso, tu nombre es escrito en el libro de la vida, pero tienes que empezar a congregarte, discipularte y apartar un tiempo diario para leer la Biblia y orar a Dios. Nos vemos el próximo sábado, chicos. Con Dios.